¿Listo para un nuevo encuentro revelador conmigo? Escucha el video completo, porque tengo unos decretos claves para ti. No todo lo que enfrentas es de Dios. Y hasta que lo entiendas, seguirás atrapado en la batalla. Llegaste a la tercera parte. Hoy tu autoridad será activada. Ahora, entra conmigo en lo profundo, cómo reconocer la batalla y tomar tu autoridad. Escucha con atención, porque el que oye sin comprender es como el que mira sin ver. Muchos viven en una batalla espiritual, sin siquiera notarlo. Caminan por el mundo con la mirada fija en lo terrenal, evaluando cada situación con la lógica humana, ciegos a las fuerzas invisibles que operan tras el telón de lo que llaman realidad. Ven las consecuencias, pero desconocen la causa, sienten la carga, pero no identifican la mano que la impone. Ignorar esta dimensión espiritual es renunciar a la perspectiva del reino. No todo dolor tiene un origen físico, ni toda aflicción es un producto de la carne. Cuando Jesús estuvo en la tierra, muchas veces no comenzó tocando el cuerpo enfermo. Primero confrontó y expulsó el espíritu que lo afligía. Y cuando el espíritu se iba, entonces la sanidad se manifestaba en la persona que estaba enferma. Porque existen opresiones que ningún diagnóstico médico puede explicar, males que ningún tratamiento convencional puede curar. No es que falte ciencia, es que falta discernimiento. El hombre moderno busca una explicación natural para todo, una causa orgánica para cada sufrimiento, y en su búsqueda se aleja de la verdad espiritual, quedando atrapado en un ciclo de confusión sin fin. Pero cuidado, no caigas en el extremo opuesto. No todo es un ataque espiritual, no todo es obra de un demonio. Si tropiezas y caes, no es necesariamente una trampa del enemigo. A veces es solo falta de discernimiento. Pero es fundamental entender esto. Existen eventos naturales y existen eventos espirituales. La verdadera sabiduría del reino no está en llamar espiritual a todo, sino en discernir con precisión qué es natural y qué es espiritual, y actuar conforme a esa verdad. Es pensar que para poder tratar cada cosa según su naturaleza. Ahora escucha el secreto de todo esto, porque aquí se define tu victoria o tu derrota. Toda autoridad, sin excepción, proviene de Dios. Él es la fuente original, el origen de todo poder y dominio. Él es soberano en rango, el único cuya autoridad es inherente y no delegada. Antes de que existiera el universo, Él era todo lo que ves y lo que no ves. Todo lo creado procede de su mano y existe bajo su soberanía última. Nada escapa a su conocimiento ni a su poder supremo. Pero la soberanía de Dios no es sinónimo de control absoluto sobre cada detalle. Y aquí está el secreto del reino: entender que Dios reina soberanamente, pero decidió operar en la tierra a través de la autoridad que Él mismo delegó al hombre. Veamos la palabra en Génesis 1:28, que dice: Y los bendijo Dios, y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra, y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. O sea, le confió al ser humano el dominio sobre la tierra y todo lo que hay en ella, dándole una esfera de gobierno real. Cuando comprendemos esto, dejamos de vivir como víctimas y comenzamos a caminar como colaboradores del reino, ejerciendo la autoridad que nos fue confiada. Por eso, culpar a Dios por cada tragedia, por cada injusticia o por cada mal que ocurre en el mundo, es negar la responsabilidad que Él mismo nos entregó. Es una excusa teológica para justificar la pasividad y eludir el mandato de ejercer la autoridad que se nos ha confiado. Dios no es el autor del caos, sino que el caos persiste donde la autoridad delegada no se ejerce correctamente. Por esta razón, la voluntad de Dios no se cumple de manera automática en la tierra. Y un ejemplo grande es ver cómo, aunque su deseo es que todos los hombres sean salvos y lleguen al conocimiento de la verdad, la realidad es que
no todos lo serán. ¿Significa esto que la voluntad de Dios es débil? No. Lo que significa es que su deseo no anula la elección humana. Él te ha dado autoridad, y la esencia de la autoridad es la capacidad de decidir. Y lo hizo al darte dominio propio. Si Él te forzara a obedecer, no serías un hijo, sino un títere sin voluntad. Su reino no avanza por imposición divina, sino por la cooperación de sus hijos. El libre albedrío es, por tanto, una pieza clave en la arquitectura del reino. Dios no obliga a nadie a amarlo, a seguirlo o a obedecerlo. Él presenta el camino, muestra las consecuencias e incluso te dice cuál es la elección correcta. Pero la decisión final siempre es tuya. Elegir es parte fundamental del diseño con el que fuiste creado. No eres un robot programado para la obediencia. Eres un ser creado a su imagen, con la capacidad de decidir. El reino de Dios opera a través de las decisiones conscientes de aquellos que eligen alinearse con su voluntad. Comprende entonces que hay cosas que vienen directamente de Dios y cosas que vienen directamente del enemigo. Mi palabra lo deja claro cuando dice: someteos, pues, a Dios. Resistid al diablo, y huirá de vosotros. Esta instrucción revela una verdad fundamental. No todo lo que ocurre es la voluntad divina. Hay una voluntad que debes aceptar y someterte a ella. Y hay una voluntad contraria que debes identificar y resistir activamente. Discernir la fuente de lo que enfrentas es absolutamente esencial para poder vencer. No puedes someterte a lo que debes resistir, ni resistir a lo que debes someterte. La pasividad espiritual es un veneno que destruye tu herencia, una falsa comprensión acerca de la soberanía de Dios, aquella que enseña que todo lo que pasa es su voluntad. Te paraliza, te lleva a aceptar la opresión, la enfermedad y la derrota como si fueran un designio divino. Son falsas doctrinas del diablo que te hace creer que Dios usa esas cosas para que aprendas algo. Pero la palabra ha dejado muy claro cuál es la voluntad de Dios. Leamos en Mateo 9:35. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos, predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Como ves, su voluntad era que todos estuvieran sanos. Ahora, veamos en Salmo 107, 19 al 20. Clamaron a Jehová en su angustia, y Él los libró de sus aflicciones. Envió su palabra y los sanó, y los libró de su ruina. Sanidad integral es parte del ministerio y la voluntad de Dios. Pero la Iglesia ha transmitido una imagen distorsionada de Dios. Nos ha enseñado a creer que todo lo que nos sucede, cada prueba, cada enfermedad, cada dificultad, es automáticamente su voluntad. Así, muchas personas viven resignadas, sin luchar con fe por su libertad, su sanidad o su prosperidad. Nos enseñan a conformarnos con oraciones vacías, repitiendo palabras sin poder, diciendo: Señor, si es tu voluntad, ayúdame. El enemigo se aprovecha de esta mala enseñanza cuando creemos que no podemos cambiar lo que nos pasa. Cuando no resistimos con fe y autoridad, Él gana terreno en nuestra vida. Cada vez que no nos levantamos y declaramos la verdad de Dios, cedemos espacios a la derrota, a la enfermedad y a la opresión. El enemigo no huye porque le pidas a Dios que lo eche. No, Él huye cuando tú, en el nombre que te fue dado, ejerces tu autoridad. Resistir al enemigo no es una sugerencia, sino una orden directa. La Escritura no dice negocia con el diablo, ni pídele a Dios que resista por ti. Lo que la palabra dice en Santiago 4:7, resistid al diablo, y él huirá de vosotros. Dios nos ha dado autoridad y poder para confrontar al enemigo, no para vivir pasivos o depender de otros que peleen por nosotros. Resistir al enemigo es nuestra manera de mostrar nuestra fe, porque la fe no es resignación, es acción. No es esperar, es declarar y tomar lo que Dios ha prometido. Cada oración debe ser una declaración de su voluntad en nuestras vidas.
Así que la acción es tuya. Y la promesa es de Dios, y es segura cuando dice que el enemigo huirá. La resistencia activa, basada en el conocimiento de tu posición en Cristo, es la llave que abre la puerta de tu liberación. La pasividad te mantiene encadenado. La resistencia te hace libre. Por eso, desde el principio, Dios mismo te presentó una elección. Puso delante de ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición, y te dijo: escoge pues la vida. No solo te dio las opciones, te dio la respuesta correcta. La vida espiritual no se hereda de forma automática, se elige conscientemente, día a día, decisión tras decisión. Tu autoridad no se activa por casualidad. Se activa cuando decides creer lo que Dios dice de ti y actuar en consecuencia. Cada vez que escoges la vida, estás ejerciendo tu dominio. No estás solo ni desarmado en esta batalla. Cristo no te dejó huérfano. Te dio su nombre, que está sobre todo nombre. Te dio su espíritu, que es el espíritu de poder y discernimiento. Y te dio su autoridad, la misma que Él usó para someter principados y potestades. La victoria ya fue ganada en la cruz, pero su manifestación en tu vida depende de que ejerzas lo que ya se te ha entregado. No estás luchando por la victoria, estás luchando desde la victoria. Fuiste diseñado, equipado y comisionado para manifestar el reino de Dios en la tierra, para hacer retroceder las tinieblas. Y ahora te dejo una lista de decretos basados en la palabra de Dios, a la cual, si la declaras durante 21 días, se harán parte de tu identidad y te llenarán de autoridad espiritual en todas las áreas de tu vida. 5 afirmaciones bíblicas de autoridad. Primero, Dios me dio dominio y autoridad sobre la tierra. Génesis 1:28. Yo resisto al diablo con fe y él huye de mí. Santiago 4:7. Yo no vivo como víctima, sino como colaborador del reino, ejerciendo la autoridad que Dios me delegó. Génesis 1:26 y Romanos 8:17. Yo camino en discernimiento espiritual, entendiendo la voluntad de Dios y actuando conforme a ella. Romanos 12:2 y Efesios 5:17. Y quinto, yo establezco el gobierno de Dios donde camino, porque el reino de Dios opera a través de mí. Lucas 17:21 y Mateo 6:10. Ahora comparte esta revelación con tus seres queridos que, al igual que tú, lo necesita. Shalom.